en cuanto a los asuntos internacionales. Voy a hacer un breve repaso de estos asuntos y en primer lugar quiero, y ya sea que esto después se segmente para facilitarles, porque es asunto que estoy pensando, para facilitarles en programas diferentes lo nacional y el análisis internacional. Tal vez en este análisis geopolítico o a este análisis geopolítico me dedique de forma separada al nacional para no hacer programas tan largos, aunque ya estamos segmentando, y agradezco que también vayan a ver nuestros fragmentos de este programa en videos que subimos en YouTube, no así en Facebook, en que permanece el programa íntegro. Vamos a hacer el análisis internacional, el análisis aplicando criterios de geopolítica. El clima, el calentamiento global, es un caballito de batalla de los grupos que intencionalmente pretenden la dominación del mundo. A través también del miedo, a través de sembrar el pavor, el pánico y de proclamar que el mundo está a punto de acabarse. No debemos dejar de decir que la mayoría de la contaminación que existe en el planeta, independientemente de si existe o no verdaderamente una variación climática grave, profunda, es responsabilidad de las grandes potencias que ahora son los primeros que exigen a los países en vías de desarrollo no contaminar. Siguen ellos contaminando muchísimo, pero todo el muertito se lo cargan a las naciones que contaminan menos porque quieren evitar a toda costa su desarrollo y su progreso. Ellos progresaron contaminando la tierra, ahora no quieren que los demás progresen y entonces les dicen que no contaminen. Bueno, pues este estudio, un estudio muy interesante y de emisión reciente, Declaración sobre el Clima Mundial, no hay ninguna emergencia climática, no hay emergencia climática, lo dicen 1.500 suscriptores de este documento, todos ellos científicos connotados de muy diversas naciones. Y hablando de esto, debo referirme al Premio de Nobel de Física John Clauser. Yo no soy especialista en estos asuntos, sin embargo, lo que quiero decir es lo que está aconteciendo en el mundo y quiero poner ante ustedes todas las versiones. Y no solamente que se queden con lo que dice la gran prensa internacional, que es lo mismo, que el mundo se va a acabar. ¿Cuándo? ¿En 6 meses? ¿En 10 años? ¿O se iba a acabar hace 25 y todavía no se acaba? Lo que dice el Premio de Nobel de Física John Clauser, Premio de Nobel 2022 del año pasado, y otros 1.500 científicos, los firmantes del documento al que me he referido, aseguran que no existe una emergencia climática. El doctor John Clauser, Premio Nobel de Física de 2022, diagnosticó que la situación actual no es una crisis climática y criticó, se corta esto, pero seguía que criticó a quienes sostienen esto a través de los gobiernos o a través de determinadas organizaciones que están instrumentalizadas por las grandes corporaciones que, como ya lo hemos dicho antes, han sacado gran ventaja. En plena era de la denuncia del calentamiento climático, del calentamiento global, las compañías petroleras, gaseras y de los combustibles llamados sucios o contaminantes prosperan y tienen utilidades nunca vistas. Es realmente la hipocresía de este mundo en el que ciertos individuos siempre resultan favorecidos. Quiero que oigamos primero, tengo 2 videos sobre el particular, quiero que primero escuchemos al doctor John Clauser, que es la persona a la que se refiere este tuit al que he dado lectura. El doctor Clauser, que es el Premio Nobel de Física 2022, dice lo siguiente. I assert that real truth can only be found by observing natural phenomena. The current world is saturated with pseudoscience, with bad science, with scientific misinformation and disinformation, and what I will call techno-cons. Perception of truth frequently differs significantly from real truth. Moreover, given sufficient promotion and advertising,
perception of truth becomes truth. Its promotion by commercial enterprise is called marketing. You can change truth. You can claim false observations if necessary. My favorite in this act is ChatGPT. It's very good at doing exactly that. It has lots of man-made pseudoscience that copy and manipulate and emulate. It can lie and cheat even better than its human mentors. Recently, the Nobel Foundation has formed a new panel to address the issue called the International Panel on Information Environment. They plan to model it after the UN's International Panel on Climate Change, the IPCC. I think personally that they are making a big mistake in that effort because, in my opinion, the IPCC is one of the worst sources of dangerous misinformation. I believe that the climate change is not a crisis. Real truth could be found if and only if you learn to recognize and use good science. Es para ponerse a pensar que un científico de ese nivel, de esa altura como el Premio Nobel de Física de 2022, esté diciendo estas cosas y que con él 1.500 científicos de primer orden sostengan lo mismo. Me parece que debemos ser cuidadosos al analizar estas cosas, pero que cuando gente verdaderamente competente y conocedora de los asuntos habla, hay que hacerles caso y sobre todo hacer caso a nuestro sentido común y a las evidencias de cuanto acontece en el mundo, porque las grandes compañías siguen haciendo mucho dinero y con este asunto del clima se están enriqueciendo muchos. Y no pasa nada, porque La Voz de Cádiz, un periódico local español, decía que Carlos Duarte, un genio, un experto, este sí, parece ser que nada de ciencia, afirmaba que el Ártico se quedaría sin hielo en el verano de 2018. Eso lo decía en 2011. Ha pasado 2018 y el Ártico todavía tiene hielo. ¿Nos estamos calentando o no? Algunos sí, pero de coraje, por todas las mentiras que se dicen con el propósito de manipularnos. Otro problema que se viene, y del que ya hemos estado avisando en este programa, es el que en Europa llevó a las calles a protestar a los agricultores, a los granjeros europeos, porque se pretende apoderarse de sus tierras y hacer monocultivos y además concentrarlo todo en las manos de las grandes corporaciones, para que ya nadie tenga tierra, sino esta sea propiedad, insisto, de grandes corporaciones. Pero otro asunto es que se les ha ocurrido a algunos genios, a algunos individuos también perversos, que ya no vamos a comer carne de verdad, porque las vaquitas contaminan, que es una barbaridad. Ellos han contaminado hasta cansarse, pero ahora son las vacas y nosotros. Y los países pobres no saben cómo contaminan, y las vacas de los países pobres contaminan más que las de los ricos, pero la de los países ricos también ya están contaminando demasiado. Y por eso a esta gente se le ocurre crear carne sintética, y después empezará a fabricar toda clase de alimentos sintéticos y terminaremos comiendo plásticos y felices. Como decía Klaus Schwab, el gerifalte del Foro Económico Mundial con sede en Davos, Suiza, en el 2030, una vez aplicada esa maravilla de programa, no tendrás nada, pero serás feliz. Comerás plástico, pero serás feliz. Tragarás pura porquería, pero serás feliz. Dice, ¿dónde está la carne? Los rancheros, esto en Estados Unidos, se levantan en contra de la marca de carne sintética, que también ya la van a patentar, y entonces los ganaderos norteamericanos están bastante preocupados y están embarcados en una batalla o en una lucha para proteger la definición. Imagínense, ya no es nada más a las vacas, la definición de carne en el mundo. La palabra carne de los productores de carne o de pues una cosa que se llama hoy un bistec, digamos,
basado en células de naturaleza sintética como alternativa. Es sorprendente porque ahora el asunto es que con este nominalismo salvaje, pero con esta perversión de la realidad, en plena subjetividad, le vamos a decir carne a lo que nos dé la gana. Porque la carne que ellos hacen, o las cosas que ellos hacen que no son carne, se autoperciben como carne, venga ya de una vez a comer porquería, porque nos dicen que es carne y la van a registrar como carne. Y los ganaderos norteamericanos se defienden no de otra cosa hoy, sino de que a ese producto, a ese subproducto, que no es carne, se le llame carne, igual que la que producen ellos de las vacas, de las reses. El mundo de cabeza, cuidado. Pero Larry Fink ha dejado de usar ya los términos que durante mucho tiempo su empresa BlackRock impuso a todos tiránicamente. Estos son los que han aplicado todas las agendas, y esta de medio ambiente, cuestiones sociales y de la llamada gobernanza, que, cosa rara, ¿qué tiene que hablar un prestamista como es BlackRock? ¿Qué tiene que hablar un detentador de dinero producto de las finanzas, por tanto de la especulación? ¿Qué tiene que hablar? ¿De asuntos sociales, de asuntos de medio ambiente, de asuntos de gobierno? Pues todo, porque esto nos da una idea de quién manda verdaderamente y de cómo muchos gobiernos ya son empleados de estos señores, lo son desde hace mucho, lo fueron antes y luego fueron impulsados al gobierno y obedecen instrucciones no de sus pueblos, sino de las grandes financieras, de los grandes grupos de inversionistas, de las grandes corporaciones, de los grandes fondos de inversión como BlackRock. Por tanto, no hay democracia porque no obedecen a sus pueblos. Ya nos levantó Larry Fink la obligación. Pero hay un individuo que voluntariamente la acepta. No necesita obligaciones porque alegremente el presidente de Canadá, después de tener a su pueblo hecho un desastre, y después, por ejemplo, de la represión salvaje antidemocrática a los camioneros que protestaron durante la pandemia, a los que congeló cuentas y robó dinero, bueno, sirve a su pueblo emulando a Barbie. Somos del equipo Barbie, dice Justin Trudeau. Yo no sé cómo se ha llenado el mundo de payasos que le faltan el respeto a sus pueblos y nadie dice nada, porque está muy bien visto hacer al payaso. Dos payasos más. Alguien hizo comentarios hace 8 días, revisé, y dice que mi izquierdismo me ciega para atacar al gran prócer Nayib Bukele. Bueno, yo aquí no estoy influido ni cegado por ninguna ideología ni ninguna tendencia. Cuento solamente la verdad y hay gente a la que la verdad le molesta porque le derriba ídolos y porque les hace conocer la verdad directamente. Verdad que se predica aquí, verdad que les repugna, verdad que repudian, porque prefieren vivir en la fantasía, por ejemplo, de creer que Bukele o Milei son los grandes salvadores, porque no se parecen a nadie, y porque los medios de difusión masiva y las redes, bien manejadas por ellos, como en su momento por Samuel García, el hoy gobernador de Nuevo León, los hizo héroes, los hizo cuasi santos. Ellos se sienten santos. Por eso, esta publicación que lleva por título Dios, Twitter y los militares, El Salvador de Nayib Bukele, nos dice su autor: el presidente del Salvador, Nayib Bukele, venía del mundo de la izquierda, porque es verdad. Ahora dice que habla con Dios para amenazar con un autogolpe contra el parlamento sostenido por los militares. Todo un iluminado. Ya hablé de él hace 8 días y también de Milei. Damos un pequeño repaso, esta obra interesante que se llama El Loco, la vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina, como esas personas que sin ser parte del sistema político, de los políticos tradicionales, llegan y dicen, te voy a salvar, aplicando viejas recetas, ya sea tiránicas o ya sea neoliberales, como en el caso de Milei. Milei propone, entre otras cosas, por ejemplo, porque lo ha dicho, que se dé oportunidad de que haya venta libre de órganos
haya mercado de órganos, yo te vendo mi órgano, y tráfico de órganos reconocido por el Estado, entre otras barbaridades. Es un, dice él, libertario, es solamente un liberal enloquecido con ideas extremas que ya no son ni de derecha, ni de izquierda, ni de nada. Pero Milei, para que se den ustedes cuenta y nuestros pobres hermanos argentinos que ya lo saben, lo perciban, porque está contagiando, contaminando y convenciendo a muchos inexpertos, sobre todo jóvenes, que enloquecen ante ideas absurdas como las de este señor, que es todo un maestro en el espectáculo y en la imagen. En entrevista con 20 Minutos, Milei le dijo al autor de Loco que su perro Conan, quien ya ha fallecido, lo asesora desde el más allá. Nada más, eso es Milei, además de maestro proclamado de tantra sexual y otra serie de locuras, excentricidades, vaciladas o ya no sabe uno qué de este individuo. A mí me preocuparía estar gobernado por un loco que pide consejos a su perro en el más allá. Si Calígula nombró caballo cónsul a su caballo, al menos lo hizo con un caballo vivo. Milei consulta un perro muerto. RT nos dice que Biden pide más de 13,000 millones de dólares al Congreso en asistencia militar para Ucrania, inflamando la guerra de Ucrania, porque el The Wall Street Journal dice que Egipto se resiste a los llamados de Estados Unidos para armar a Ucrania, es decir, para mandarle armamento a una guerra ya perdida, pero inflamarla más para incrementar la deuda. The New York Times nos dice que el número de muertos y heridos en Ucrania, en la guerra de Ucrania, ya llega a cerca de los 500,000, dicen funcionarios de los Estados Unidos. Le adjudican a Rusia muchos más de los que tiene, porque en realidad quien ha perdido más ha sido Ucrania. Termino con esto porque Ucrania ha emprendido una ofensiva armada, incitada y financiada por un occidente que quiere ver finalmente extinguidos las grandes corporaciones, la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, extinguidos a todos los jóvenes ucranianos, extinguida esa nación, golpeada a Rusia, debilitada a Alemania y a Europa, y finalmente quiere ver incrementados sus caudales. Esta ofensiva, ya empiezan a decir los propios patrocinadores, que va mal y terminará mal, y que el ejército ucraniano está haciendo tonterías, como dice The New York Times, las fuerzas ucranianas están descolocadas, dicen funcionarios de Estados Unidos, es decir, mal dispuestas en el terreno de batalla y están haciendo cosas bastante raras. Porque lo mismo dice The Wall Street Journal sobre la estrategia de la contraofensiva. Estados Unidos no está de acuerdo. Y lo mismo esta publicación de Week, ya ven la cara de la caricatura de Zelensky con el desastre de la contraofensiva que él decía sería maravillosa. Y finalmente esta noticia de la guerra de Ucrania con la que termino. Ucrania podría unirse a la alianza si cede algunos territorios a Rusia. Quiere decir que finalmente este es el reconocimiento de la derrota, un necesario armisticio y un pacto por el que Ucrania, que decía la OTAN, la Unión Europea y todos los países que la subsidiaban, estaba ganando la guerra y siguen diciéndolo algunos, cede territorios, solamente cede territorios quien ha sido vencido en la guerra. Sobre todo lo importante es quién dice esto. Lo dice nada más y nada menos que un señor Stian Jensen, que es director de la oficina del secretario general de la OTAN. Esta es ya prácticamente, es el anuncio, digo, de la derrota, o es la derrota misma de Ucrania reconocida. Ahora lo que queda es el entierro de esa nación que desaparecerá. Polonia se apropiará del occidente, lo anexará esos territorios al suyo, Rusia recibirá el Donbass probablemente y algo más, y el resto quedará en manos de las grandes corporaciones que explotarán una nación riquísima de la que ha desaparecido su población, su futuro, su pasado, su historia. Así, sacrificada en el altar
del dios dinero, el dios de las corporaciones, el gran crimen que se comete, que se ha consumado ya en contra de esta nación, como se consumó en su tiempo un crimen en contra de Afganistán, de Irak, de Siria, de Libia y de muchas otras naciones. Así funcionan las tiranías disfrazadas de democracia. Así funcionan los tiranos, en la hipocresía y en la mentira. La resistencia de los pueblos es necesaria, no al reinado del dinero y de los intereses corporativos, sí al de los pueblos, a la verdad, sí también a la solidaridad y al cumplimiento de las obligaciones patrióticas, como el pago de impuestos, y sí también a las sanciones a quienes no cumplan con sus obligaciones. En México, los tiempos aquellos en los que el país vivía para favorecer a unos cuantos privilegiados se acabaron. Aceptemos que ya son otros tiempos, por voluntad, de grado o por fuerza, a pagar impuestos, a cumplir con México. Son otros tiempos, el presidente lo impulsa. Nosotros desde aquí hacemos conciencia. Participamos en la revolución de las conciencias. Revolución que transforma, que convence, que arrastra, que contagia y que pretende la transformación efectiva de nuestro país a través de la transformación de las conciencias, la transformación de nuestro pueblo, que hecho uno puede lograr lo que ningún dirigente puede lograr solo, es decir, la salvación de nuestra patria, su viabilidad y su éxito en el concierto de las naciones para ocupar el lugar que le corresponde. Con una patria que sea justa con todos, pan y justicia para todos, lo verdaderamente importante, lo que construye la dignidad del hombre, porque también no solamente es el pan, es la verdad y es la justicia. Nos veremos de aquí 8 días.